Saludos, bienvenidos a esta nueva sesión de sociología. Les doy la más cordial bienvenida en Sociología y Acción Cristiana. En esta ocasión vamos a ver a un autor que conocemos como Alexis de Tocqueville. Y bueno, sobre él vamos a estar hablando y sus aportes, las aplicaciones que puede tener su conocimiento a la Iglesia cristiana. Entonces, les voy a compartir la pantalla, permítanme un segundo, para que todos podamos ver la, la pantalla. Ok, listos. Bueno, aquí estamos entonces. Creo que, no, perdón, deben de estar viendo unas diapositivas y creo que no las están viendo. No sé. Pantalla 2 es correcto. Ok, también. Ok, sí, ya veo que están bien. Bueno, entonces vamos a comenzar ya con esta exposición del tema. Estamos hablando o vamos a empezar a hablar de Alexis de Tocqueville en esta ocasión. Y pues hacia allá vamos, ya hemos visto conceptos generales. La ocasión pasada vimos a Bernard Mandeville, a Adam Smith y a Auguste Comte. En esta ocasión vamos con Alexis de Tocqueville. Recordemos solamente de manera muy breve que Alexis de Tocqueville fue francés, tenía una tendencia liberal, fue pensador político, historiador y escritor especializado en el análisis de la democracia. De todos los autores que estaremos estudiando, es el de más alto ingreso económico. Él tenía, él era realmente rico, no era clase mediero, él era rico. Él vivió de 1805 a 1859 y su especialización fue en el área de la democracia. Eso me parece bastante interesante por lo que está pasando en estos días en los diferentes países latinoamericanos. Ok, vamos a comenzar ya con Alexis. Alexis Tocqueville escribió un libro que se llama en español La democracia en América. Este libro lo escribió de 1835 a 1840. Fue publicado en dos tomos. Dos tomos. Antes de seguir con esto, Tocqueville pudo escribir La democracia en América porque debido a su trabajo, lo enviaron de parte del gobierno francés, lo enviaron a Estados Unidos, a la Unión Americana, para poder estudiar el sistema penitenciario en Estados Unidos. Y estando allá, pudo tener contacto con el sistema democrático norteamericano y fue entonces que le llamó la atención esta situación y fue que por rebote, decirlo de alguna manera, de manera indirecta, fue que empezó a estudiar la democracia de Estados Unidos. No era el proyecto original que él tenía asignado, pero así lo realizó. Tocqueville es considerado como uno de los padres fundadores de la ciencia política por sus aportes al concepto de democracia. No solamente tuvo aportes a la sociología, sino él de hecho empezó como politólogo. En materia de historia es apreciado por el libro que escribió acerca de las condiciones que llevaron a la Revolución Francesa, es decir, que también colaboró con la historia. En sociología es considerado uno de los precursores de la sociología moderna, o yo lo llamaría más bien sociología clásica, aunque no fue propiamente un sociólogo. Y decimos esto que no fue propiamente un sociólogo porque, como lo veíamos con Auguste Comte, él fue el primero que hizo intentos para normalizar la metodología de la sociología, para que tuviera una rama muy específica de estudio, con temas específicos de estudio, con una metodología propia de la sociología. Sin embargo, Alexis de Tocqueville no tenía esas herramientas
Sin embargo, se considera como uno de los padres fundadores de la sociología, porque aunque no tenía las herramientas específicas para este estudio, sí el análisis que hace acerca del funcionamiento de la democracia y específicamente de la democracia de América del Norte, de Estados Unidos, pues aportó bastante al pensamiento sociológico, no solo de su época, de la sociología clásica, sino más adelante de la sociología contemporánea. Tocqueville quería saber cómo funcionan las instituciones políticas y sociales, y eso vamos a ver cómo lo estudió más adelante. Y a diferencia del resto de los padres de la sociología, ya lo mencioné, Tocqueville fue un hombre de clase alta. Él perdió, y esto es muy importante porque es una de las razones por las cuales estudió los temas que estudió, él perdió a parte de su familia durante los eventos de la Revolución Francesa en los que se aplicó la justicia de la revolución. Esto le llevó a hacerse una pregunta muy interesante. En un sistema donde la mayoría gobierna, ¿quién protegerá a las minorías? Esto se lo preguntó, obviamente, por al mencionar que perdió a parte de su familia, pues significa que pasaron por la guillotina, familiares suyos, los asesinaron. Entonces, Tocqueville logra sobrevivir, logra conservar pues buena parte de su riqueza y de sus propiedades, pero pues ya tenía ahí la marca personal de por qué sucedió lo que sucedió, y de ahí esta pregunta en donde, la repito, en un sistema donde la mayoría gobierna, ¿quién protegerá a las minorías? Él evidentemente se sentía identificado con las minorías en este caso de Francia. Antes de proseguir con las siguientes diapositivas, quiero mencionarles que vamos a estar estudiando el caso específicamente mexicano, no por un tema de soberbia o no por un tema de pues algún tipo de sesgo. En realidad, vamos a estar estudiando las teorías de Tocqueville desde el punto de vista, o en específico en el caso mexicano, porque pues por razones obvias es el que más conozco. Yo soy mexicano, vivo en la capital del país. Y me parece que lo que está sucediendo en este momento es un claro ejemplo de un experimento social en gran escala puesto en práctica. Me llama un poco la atención cuando luego en internet hay gente que reparte dinero en la calle a indigentes o a gente que se encuentra en alguna situación de necesidad, y eso le llaman experimento social. Y no, un experimento social es realmente lo que vamos a ver, porque para que tengas un experimento social, pues necesitas tener una hipótesis, necesitas poner en marcha la modificación de ciertas variables para que puedas obtener un resultado, y a partir de eso evalúas si las variables que modificaste dieron el resultado que esperabas al principio o no. Eso es verdaderamente un experimento con método científico. Entonces, en México se está llevando en este momento a gran escala un experimento social puesto en marcha por la izquierda mexicana, la política de izquierda en este país. Y bueno, sobre esto lo vamos a comparar con Tocqueville. Así que les invito a que sobre la marcha de esta clase hagan una reflexión de sus países. La mayor parte de las personas que nos visitan son de países latinoamericanos, entonces yo creo que no van a estar muy ajenos a esta situación, y que el ejemplo del experimento mexicano, por llamarlo de alguna manera, es bastante comparable con cualquier país latinoamericano actualmente. Bueno, dicho lo cual, vamos a continuar. Voy a hablar del desequilibrio de poderes en México, y esto tiene que ver con las teorías o los descubrimientos de la democracia norteamericana que encontró Tocqueville. En este momento, no fue en junio, julio, que hubo elecciones en este país. Estamos grabando en este momento en el año 2024, es octubre del 2024. Y en junio o julio hubo elecciones para renovar Cámara Baja, es decir, diputados, Cámara Alta, es decir, senadores, y Presidencia de la República, además de gobernadores de los diferentes estados que conforman este país. No de todos, pero de varios estados que conforman este país.
Entonces, hablando del desequilibrio de poderes en México, el resultado de la gráfica que están viendo ustedes en la pantalla arroja pues una serie de puntos que se ven ahí, pero llama la atención lo siguiente. El partido Morena, que es el partido que actualmente está gobernando este país, es un partido de izquierda y se llevó el 50,6% de representantes en la Cámara Baja. De ahí voy a brincar hacia el que dice ahí PVEM, que es el Partido Verde Ecologista de México. En diferentes países de América Latina hay partidos verdes y tiene el 12,4%. Sigo con el PT, que es el Partido del Trabajo, con 9,8%. Y hasta ahí dejo esta situación. Menciono estos tres en particular porque estos tres partidos están aliados para la ley electoral mexicana permite que varios partidos hagan una coalición, sumen el número de votos y de acuerdo al número de votos es el número de diputados que se asignan. Y entonces prácticamente, aunque son tres partidos, forman un solo bloque y están tan dominados por el partido que actualmente gobierna que lo que diga Morena terminarán haciendo el Partido Verde y el Partido de Trabajo porque pues son asociados políticos. La oposición está integrada por el Partido Acción Nacional, que es el azul con 14,2, y el Partido Revolucionario Institucional, que es 7,4. Entonces estamos hablando de un 21,6%, que es muy, muy poco en realidad. Abajo aparece uno que dice MC, que es el Movimiento Ciudadano, con 5,4, y este partido realmente es un partido que, haciendo un poco referencia a la teoría de juegos, pues es el tercero en discordia que se vende al mejor postor. Entonces, pues realmente son partidos que no tienen posibilidad alguna de ganar algo grande, aunque estuvieron muy cerca en esta ocasión, si no hubieran pasado ciertos eventos políticos. Pero bueno, para fines de la Cámara de Diputados tienen muy poco peso. Entonces, estoy poniendo ahí en el recuadro precisamente lo que menciono, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo que están coaligados. Si hacemos la suma de estos votos, de los votos que consiguieron, ahí están los porcentajes. La suma del porcentaje de los votos totales significa el 72,8% de todos los diputados federales que hay en el país. ¿Qué significa esto? Que tienen mayoría calificada. ¿Y qué significa una mayoría calificada en este país? Significa que tienen la capacidad de proponer y aprobar leyes sin que la oposición pueda hacer algo al respecto. Es decir, aunque deberían de ser poderes separados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como en cualquier democracia sana de este planeta, pues aquí el ejecutivo, es decir, el presidente, tiene control sobre el poder legislativo, que es la Cámara de Diputados y de Senadores. La Constitución dice que si tú quieres aprobar reformas constitucionales o cualquier reforma que sea de mucho peso y de mucha trascendencia en este país, necesitas tener 2/3 partes de los diputados más uno para poder pasar cualquier ley sin que tengas problema. Y antes los partidos se unían, hacían cabildeos y hacían negociaciones y entonces aprobaban o no las leyes. En este momento en este país, eso no existe. La oposición tiene por sí misma, la izquierda tiene por sí misma los votos suficientes para pasar cualquier reforma constitucional o cualquier ley que se les ocurra sin que los partidos de oposición, en este caso PAN y PRI, pudieran hacer algo al respecto. Entonces, la oposición en este momento, en este país, es inexistente. Ahí está, ocupando lugares en el Congreso, pero es totalmente inexistente. Ahora, la Cámara Baja, en conclusión, está al servicio del gobernante en turno, es decir, del presidente. No hay separación real de poderes por lo mismo. El Ejecutivo y el Legislativo en este momento son exactamente. Ahora vayamos a la parte de los senadores, a la Cámara Alta. Seguimos hablando del desequilibrio de poderes en México. Allí hay dos cuadros. A este gobierno le pareció bien separar senadores de senadoras, cosa extraña, pues debería de ser lo mismo, pero bueno, aquí les pareció bien separar los cuadros y haciendo exactamente el mismo análisis, Morena tiene 34 senadores varones más 32 senadoras
queda un total de 65. El Partido Verde tiene en total 14 y el Partido del Trabajo tiene en total 6. Y aquí no estoy hablando de porcentaje, aquí estoy hablando de número de senadores, con lo cual tienen un número de 85 senadores la oposición. Esto en porcentaje es el 66,40, lo cual significa que necesitan un senador más para tener mayoría calificada. O sea, 85 es las dos terceras partes, 0,40%. Entonces, necesitan solamente uno más para tener mayoría calificada, lo cual significa que si la Cámara de Diputados aprueba leyes que necesitan ser ratificadas por el Senado, pues entonces prácticamente tienen asegurado que el Senado les va a decir que sí, porque también las dos terceras partes del Senado están controladas por el partido que actualmente gobierna, cosa que nunca había pasado en la reciente y relativamente joven democracia mexicana. Ellos tienen casi capacidad total de aprobar todas las iniciativas propias de la Cámara Alta, es decir, la de los senadores, y validar todas las iniciativas de la Cámara Baja, la de los diputados que les acabo de presentar hace unos momentos. Y ahí en Morena, en el número 34 puse un asterisco porque realmente en los cuadros donde están los símbolos de los logos de los partidos, no dice que haya 34 senadores varones, dice que hay 33. Yo estoy poniendo 34 porque un senador del Partido Acción Nacional, que es oposición, el del cuadrito azul, traicionó a su partido y se fue a Morena. Y eso pasó hace escasos 4 semanas aproximadamente, porque había una ley trascendentalísima de la que vamos a hablar y que vamos a conectar con Tocqueville y que vamos a conectar con la iglesia además, porque estamos hablando de esto. Bueno, este senador traicionó a su partido, se fue con los de Morena y entonces en automático tuvieron el 85 más el extra que necesitaban para poder aprobar esta ley. Por si fuera poco, los del partido que tienen el logo naranja, que es Movimiento Ciudadano, el que les decía que se vende el mejor postor, pues uno de los senadores curiosamente se ausentó el día de la votación y pues con esto ya tenían asegurada los votos necesarios para poder pasar esta ley de reforma al Poder Judicial. Y de eso voy a hablar en este momento. Estoy mostrándoles un recorte de una publicación de un periódico digital que dice cómo será el proceso de elección de jueces en México tras la reforma judicial. En este momento en México se está cometiendo una aberración porque ya tenemos entendido que el Ejecutivo es del partido de izquierda que se llama Morena. Lo acabamos de ver, diputados y senadores tienen los votos suficientes, el partido oficial, el partido de Morena, de izquierda, para aprobar la ley que les venga en gana. Y el único contrapeso real que tenía el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo era el Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia de esta nación. Ya tienen a 3 jueces que deben de ser imparciales en la medida de lo posible, pero de los miembros que forman la Suprema Corte de Justicia, 3 son claramente del partido oficial, no lo ocultan, así lo declaran. Una de ellas, de hecho, es familiar, es hermana del actual gobernador de la Ciudad de México, entonces son claramente del partido de izquierda, no tienen ningún problema en decirlo abiertamente. Entonces, lo que digo que es una aberración es que aquí en México es el único país del planeta, exceptuando algunos pocos estados o condados de Estados Unidos, es el único país del planeta, y creo que me estoy equivocando porque creo que hay uno más, en donde creo que es sudamericano, pero no estoy muy seguro, en donde los jueces no van a ser designados por medio de criterios técnicos que avalen su capacidad académica, su conocimiento, que tengan un trabajo judicial reconocido, por su trayectoria profesional que pesa y pesa muchísimo. No, aquí van a ser designados por medio del voto popular. Es decir, los jueces van a tener que hacer propaganda
política y se va, y el pueblo, como decía el expresidente hasta hace cuestión de un mes, el pueblo sabio va a votar por los jueces que considere que son los más adecuados para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Aquí la cuestión es muy sencilla. La mayor parte de los mexicanos no tenemos ni idea de la trayectoria política, de la trayectoria no política, de la trayectoria de trabajo y de la capacidad técnica de cada uno de los candidatos a ocupar estos lugares importantísimos. Y eso pues tiene toda la intención porque el partido de izquierda actualmente gobernante sabe que cualquier votación en este momento la va a ganar, la gana su partido. Y vamos a ver al final de esta presentación que les estoy mostrando el nivel de razonamiento y por qué es que saben que van a ganar cualquier cosa que pongan enfrente. Es bien triste y lo que les voy a mostrar al final de la presentación son opiniones de cristianos razonando, me parece que de manera muy pobre, asuntos que son demasiado trascendentes. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos mexicanos que no estamos de acuerdo con esta situación, que de hecho hay hasta memes, hay bromas en Facebook acerca de esto. Dicen, no sabes escoger novio y quieres escoger quién va a ser el siguiente juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O el siguiente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la gente va a votar por los eh, candidatos hacia los que se inclina el partido oficial que es Morena, sin saber realmente por quién están votando. ¿Cuál es la intención? Que el único contrapeso que hay en este momento real en la política mexicana, que es la Suprema Corte de Justicia, ese contrapeso desaparezca y esto verdaderamente termine convirtiéndose en una dictadura como hay en otros países, entendiéndose de facto Cuba, Venezuela y, si mal no estoy enterado, Nicaragua. Entonces, lo que está en este momento en juego en el país es demasiado importante y tiene que ver con lo que ya había visto Tocqueville hace, pues ya aproximadamente 200 años. Eh, Repito la pregunta de Tocqueville. En un sistema donde la mayoría gobierna, ¿quién protegerá a las minorías? Eh, ¿Quién equilibrará el poder de las cámaras, del poder legislativo que tiene sobre representación favorable al partido oficial de izquierda? Y aquí les pido que, de acuerdo a su experiencia en cada uno de sus países, ustedes puedan vislumbrar aquellos lugares en donde en este momento está gobernando la izquierda o la ultraderecha, porque las dos son igual los dos casos creo que son igual de malos. Este, pero ¿quién equilibra el poder que tiene el presidente de un país si no es el legislativo y el judicial? Y si pierdes la capacidad de que el legislativo regule lo que hace el presidente, entonces, ¿qué esperanza hay más adelante? ¿Quién asegura que el poder judicial deje de ser imparcial en México y en sus países latinoamericanos? ¿Quién pondrá mesura a las propuestas del poder ejecutivo sin los contrapesos de la democracia? Y entonces fue lo que estudió Tocqueville. Tocqueville estudió la democracia, y la mejor de las democracias, o si no es no es una democracia perfecta, desde luego que no, pero es como el modelo de democracia, el modelo norteamericano, que fue lo que estudió Tocqueville en sus días. A Tocqueville le preocupaba, y voy a insistir mucho en esto, le preocupaba mucho la falta de contrapeso, porque en el caso de Francia, en la Revolución Francesa, la falta de contrapeso llegó al conocido reino del terror en Francia. Y el reino del terror no era más que eh, lo voy a hipersimplificar porque sería todo un tema aparte, pero hipersimplificado sería un grupo de personas que llegaron finalmente al poder, que estaban tan resentidas, estaban tan enojadas, estaban tan indignadas por la serie de injusticias que ellos eh, perciben de las que fueron presa durante generaciones, que el día en que se hicieron del poder en Francia después de la Revolución, eh,
a través de una serie de juicios un tanto cuestionables y juicios delante de jueces y un juzgado, eh, generalmente las personas a las que acusaban resultaban ser culpables y la condena por default era la guillotina. Entonces, en el reino del terror, la cantidad de gente que tuvo miedo por su integridad física fue demasiada, porque decían, yo no sé si voy a ser el siguiente, y desde luego sabemos que si soy el siguiente acusado, es muy difícil que se aplique verdaderamente la justicia y un juicio imparcial, sino que aquí ya hay una cantidad de rencor acumulado. En el momento en que me lleven delante del juez, ya sé que prácticamente mi defensa va a ser inoperante y mi condena va a ser la guillotina. Entonces, pues Tocqueville decía, él vio el peligro de sistemas sociales en los que las minorías no tuvieran los medios para proteger sus legítimos intereses. A pesar de esta situación, la humanidad sigue cometiendo los mismos errores del pasado. Déjenme hacer aquí un paréntesis. Resulta que también la guillotina se considera como la primer manera de ejecutar a alguien cuando tenía pena de muerte, pero es la primer forma de ejecutar humanitaria o democrática desde algún punto de vista. ¿Por qué? Porque antes de la guillotina, cuando un rico era condenado a muerte, el método de muerte era distinto al que se le sometía a un pobre. Hasta en eso había diferencia. Un rico, cuando era condenado a muerte, que difícilmente pasaba, pero sucedía, tenía ciertos, entre comillas, privilegios para poder morir de una manera menos dolorosa. Los pobres no. Los pobres se eran sometidos a procedimientos que les causaban mucho más dolor. Cuando llega la Revolución Francesa y el Reino del Terror, a un médico apellidado Guillot, o Guillotín, se le ocurre que esta era la manera más humanitaria y más igualitaria para que tanto ricos como pobres, que aquí difícilmente un pobre fue guillotinado, sino más bien eran los ricos, pues fueran ejecutados teniendo la menor cantidad de dolor posible. Entonces, hasta la manera de morir, desde el punto de vista del humanismo posrevolucionario, pues era muy, muy democrático, muy igualitario. El gobierno de la mayoría podría convertirse en el despotismo de la mayoría. Esto lo decía Tocqueville. El gobierno de la mayoría podría convertirse en el despotismo de la mayoría. Y aquí empecé con el caso mexicano diciendo que en este momento quien no es de izquierda es minoría, políticamente hablando. Quien no está alineado al pensamiento de la izquierda es minoría. Antes no fue así, hasta hace unos 6 años y algo, 7, no era de esa manera. Entonces, también el juego de quién es minoría y quién es mayoría es un juego dinámico. Siempre cualquier persona por alguna razón pertenece a una minoría, siempre por alguna razón esa misma persona pertenece a una mayoría. Entonces, por eso es importante que las minorías sean protegidas de la mayoría, porque la mayoría no siempre es racional en el momento de ejecutar alguna situación trascendente. Por ejemplo, en este caso, la fotografía de este indígena boliviano. Los indígenas bolivianos son minoría. ¿Quién protege sus derechos? ¿Quién vela porque las empresas transnacionales no les pasen por encima? De hecho, estoy enterado que hay un caso que todavía está en la Corte Internacional de una empresa acerera, una minera que estaba interesada en los yacimientos de hierro de Bolivia, de una región. Obviamente esta región pues es una región indígena, los indígenas pues no estaban de acuerdo en la situación porque ellos no iban a salir favorecidos, cosa que a esta empresa de la India poco le importó, y luego entró un proceso ahí de disputa con el presidente que estaba en ese momento, que si mal no estoy, era Evo Morales. El punto es de que entre el tema político y el tema etnológico y el tema sociológico, bueno, pues mientras eso se resolvía, los indígenas sufrieron por ser una minoría que no se puede defender, que no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Luego, esta otra fotografía es una fotografía
de un grupo de mujeres que son árabes y que al mismo tiempo son cristianas y son una minoría en Irak. ¿Quién defiende a esta minoría cristiana en un país musulmán y más cuando se es mujer? ¿Quién se asegura de que estas minorías son protegidas? ¿Quién se asegura? En este caso es aquí en México les llamamos madres buscadoras. Las madres buscadoras son madres que han perdido a sus hijos, no saben si están muertos, no saben si están secuestrados, no saben si están, ¿qué? No saben dónde están sus hijos. Y entonces, esta mujer es muy conocida aquí en México por ser una de las madres que buscando a su hijo ha encontrado desafortunadamente tumbas clandestinas, cementerios clandestinos y ha encontrado restos de hijos de otras madres que finalmente pueden saber en dónde está el hijo para darle sepultura y poderse despedir de él, pero esta mujer no ha podido encontrar al suyo. Y entonces ella, desde luego, ella junto con las madres que representa es una minoría. ¿Y quién defiende los derechos de esta mujer para poder tener una representación legal justa y que realmente el gobierno esté de su lado y busque a su hijo como él tiene por derecho acceso, debería de tener por derecho acceso a ello? ¿Quién defiende a un eh, árabe cuando un judío dice que el árabe es el que tiene la culpa de lo que está pasando en Gaza? ¿Quién defiende al judío de un árabe cuando el árabe dice que el judío tiene la culpa de lo que está pasando en Gaza? Es decir, tanto judíos como árabes tienen derechos que son innegociables. Eh, Porque no todos los judíos ni todos los árabes son partícipes de las decisiones políticas que toman sus gobiernos. Hay ciudadanos a los que no les importa absolutamente si Hamas o ISIS o toda la serie de grupos políticos que están metidos. Ellos simplemente quieren vivir en paz, tanto judíos como árabes. Hay desde luego judíos y árabes que están plenamente involucrados en la situación, pero independientemente de su postura política, cualquiera de los dos tiene derechos básicos que esos son incancelables. Hay judíos que en algunos países son minoría, hay árabes que en algunos países son minoría, y entonces, regresando al tema de Tocqueville, ¿quién se encarga de que esas minorías sean respetadas? Hemos estudiado anteriormente un caso cuando estudiamos historia de la iglesia con el pastor Ricardo Londoño. Hablamos de los gitanos, que en cuantos de nuestros países no encontramos que hay comunidades gitanas en nuestros países latinoamericanos, que no sabíamos, y quién se encarga de proteger los derechos de estas minorías. Ya hablé hace un momento de los indígenas, que también los indígenas en la mayor parte de los países son ya minoría y quién los defiende. Entonces, Tocqueville decía, bueno, y todo este grupo de personas, ¿qué va a pasar con ellos cuando la mayoría gobierne y quiera aplastar los derechos y las necesidades básicas de estas minorías? ¿Qué va a suceder? Y voy a poner una imagen a continuación que tal vez cause cierto resquemor o que cause cierto nivel de desacuerdo o que sea algo polémico, pero quiero sí también mencionar a este grupo social. Los cristianos no estamos de acuerdo con la opción que ha tomado los miembros de la comunidad LGBTI y más. Sin embargo, creo que aquí ha pasado algo eh, que me ha hecho reflexionar de acuerdo a la forma de pensar de Tocqueville y sus descubrimientos acerca de cómo funcionan las sociedades y las democracias. Independientemente de que estemos de acuerdo o no, o de que tengamos fundamento o no para ciertas cosas, me parece que hay ciertos sectores dentro del cristianismo que han enseñado a odiar a los integrantes de esta comunidad. Hay comunidades, y a mí me consta, que les han negado el trabajo,
les han negado el acceso a ciertos derechos básicos, eh, y les han, no solamente eso, sino que el trato hacia ellos es despectivo y es de desprecio y es de odio. Y creo que ahí sí hay un error bastante importante en esa postura, porque podemos estar en desacuerdo con cierta promoción que tienen dentro de los diferentes gobiernos, ya ni siquiera latinoamericanos, del planeta entero. Hay una agenda. Sabemos que hay una agenda para promover todo esto y que hay una agenda muy agresiva para que los niños opten por este tipo de vida. Y en eso no podemos estar de acuerdo, definitivamente no. Y eso no vamos a estar de acuerdo nunca, desde luego que no. Sin embargo, tienen derechos también elementales y también tienen derecho a poder trabajar, por ejemplo. Y hay lugares en donde se les niega el trabajo por tener una preferencia sexual distinta a la que, pues ni siquiera nosotros, y sí nosotros, pero también bíblicamente no es, no es la adecuada y desgraciadamente no es la adecuada ni para ellos. Creo que esta postura que hemos tomado en varios países ha sido de odio, de rencor, y estamos cayendo en lo que Tocqueville decía. ¿Qué va a pasar con las minorías cuando las mayorías gobiernan? Pues que las mayorías aplastan las necesidades básicas de las minorías. En su caso fue, él pagó con la vida de varios miembros de su familia. ¿Qué estamos haciendo pagar a esta comunidad con la que en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo? Eso quiero que quede muy claro. En muchas cosas no vamos a estar de acuerdo, pero eso no nos da el derecho de aplastarlos y de odiarlos y de pasar por encima de necesidades básicas que pueden tener. Sé que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero es algo que quería mencionar y lo estoy mencionando desde el punto de vista sociológico y desde lo que Tocqueville advirtió. El gobierno de la mayoría puede convertirse en el despotismo el gobierno de la mayoría puede convertirse en el despotismo de esa misma mayoría. Y creo que da para reflexionar esta situación. Porque también los cristianos no somos minoría en algunos países y la verdad es que no nos gusta que nos pasen por encima y que nos odien por ser cristianos y que no nos den trabajo por ser cristianos. Y hay trabajos en donde tú dices como cristiano, yo no estoy de acuerdo con esto y no lo voy a hacer y te corren. Y creo que cuando hemos estado en esta postura de ser minoría, pues tampoco es bastante agradable, ¿verdad? Eh, ok, denme un segundito. Ok, estoy leyendo aquí los comentarios. Al final los comentamos. En el libro de la Démocratie en Amérique, de Tocqueville, o de la democracia en América, se habla acerca del proceso de democratización en los Estados Unidos, como lo estaba mencionando, proceso que fue más rápido allí, en Estados Unidos, que en Francia. Analizando esta democracia, la norteamericana, Tocqueville concluyó que el sistema democrático define ciertas características de las sociedades que la adoptan. Por ejemplo, mientras más democrático sea el sistema, las condiciones de vida de sus ciudadanos son más similares. Y esto es bien importante porque vamos a empezar a notar la diferencia entre sociedades verdaderamente democráticas y sociedades en donde se busca aplastar las nacientes democracias. Lo voy a repetir, mientras más democrático sea el sistema, las condiciones de vida de sus ciudadanos son más similares. Lo vamos a ver con unas gráficas ahorita para que se entienda mejor. La democracia norteamericana permitía la movilidad social. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto de la movilidad social. Vamos a poner este ejemplo. Ahí tenemos un edificio y tenemos rayos X y entonces podemos ver la cantidad de personas que viven en el piso 18 y la cantidad de personas que viven en el piso 21. En el piso 18 viven la mayoría, casi todos. En el piso 21 solamente viven dos. Y este es el modelo de estratificación social de Marx, de Karl Marx, del cual hablaremos más adelante también en este curso. Pero no estamos hablando de Tocqueville, no estamos hablando de Marx, pero lo pongo porque necesitamos comparar las visiones de sociedad que tenía cada uno de ellos. En el modelo de estratificación social de Marx solamente hay dos clases sociales. Hay muchos proletarios y hay pocos burgueses. Marx tenía una forma de pensar súper polarizada. O eres proletario o eres burgués.
no hay de otra. Sin embargo, en el modelo de estratificación social de Tocqueville, él veía que había un grupo de personas en el piso 18, un tontos más en el piso 19, otros más en el piso 20 y otros más en el piso 21, y mientras más arriba estuvieras en el piso, pues más recursos tienes, eres más rico. Entonces, el modelo de estratificación social de Tocqueville era gradual. Él consideraba que no había dos clases sociales. Él consideraba que había en realidad varias clases sociales con posibilidad de movilidad entre ellas, pero en el sistema democrático norteamericano, específicamente en ese, que fue el que él estudió. Entonces, eh, un autor llamado Alain de Botton, en su libro llamado Status Anxiety del 2004, acuñó esta frase que tiene mucho que ver con lo que dijo Tocqueville. La modernidad se acompaña con una especie de miedo a la caída. Y vamos a ver de qué se trata esto. Tiene que ver con la movilidad social. Tocqueville consideró que las revoluciones serían cada vez más raras, contrario a la opinión de Marx, porque todos tendrían algún patrimonio ganado y no querrían arriesgarse a perderlo. Y esto lo voy a conectar con el grado de egoísmo que detectó tanto Adam Smith como Bernard Mandeville. Si recuerdan, los dos hablaban de ciertos niveles de egoísmo. El ser humano es egoísta y va por lo suyo. Y entonces, de cierta manera, Tocqueville encontró algo muy similar. Dijo, bueno, pues la clase media, porque para él sí existía la clase media, como lo estamos viendo ahí en su edificio, para la clase media ya habrá logrado reunir cierta cantidad de patrimonio y como la clase media va a ser, de acuerdo a la visión de Tocqueville, va a ser la predominante, entonces estará poco motivada a generar una revolución, porque las revoluciones implican poner en riesgo lo que ya se tiene. Y como no quiero poner en riesgo lo que ya tengo, pues no revoluciono absolutamente nada. Entonces, Marx consideraba que la revolución era inminente debido a que la clase dominante, los burgueses, aunque fueran pocos, oprimían a tal grado a la única clase existente según su perspectiva, que era el proletariado, que estos últimos estallarían la revolución contra el capitalismo. Entonces Marx decía, no, saben que esto va a estallar y ya. La revolución es inminente, era una frase muy de él. La revolución es inminente. Tocqueville decía, no, yo no veo que vaya a pasar eso. Yo veo que esto está con la revolución industrial que vimos con Smith. Esto está tendiendo a a generar nuevas clases sociales, que en algún momento la clase media va a ser la predominante y ellos no van a tener esas ganas de protestar tan ansiosas como Marx veía venir. Siguiendo hablando del modelo gradual de clases sociales de Tocqueville, podemos tener aquí que con el paso del tiempo, eh, los del piso 21, o sea, los ricos, ricos, ricos iban a ser menos, y entonces iban a perder cierto nivel de riqueza y iban a tener un grado menor de riqueza, y los que eran pobres, 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 iban a tener cierto grado de riqueza, de tal manera que esto se empezaba a ser más homogéneo. Era la visión de Tocqueville, decir, esto se va a empezar a homogeneizar. Siempre va a haber unos más ricos que otros, siempre va a haber unos más pobres que otros, pero la clase media es la que tiende a ser la más dominante, de acuerdo a la visión que él tenía, y estamos hablando de 1859 cuando murió. No, estamos hablando de teorías clásicas. Luego, con el paso del tiempo, se comprobaron. ¿Qué posibilita esta movilidad social? A eso le llamamos movilidad social, a que los pobres puedan aspirar a más, pero también a que los de clase media puedan perder lo que tienen y puedan aspirar a menos. O no es una aspiración más bien, que los de clase media pierdan recursos y se vuelvan más pobres. ¿Qué es movilidad social? Que un ultra rico pueda hacerse todavía más rico o que un ultra rico en algún momento su empresa o sus empresas caigan en cierto grado de desgracia y entonces se vuelva menos rico de lo que es. Eso es movilidad social. No hay un estatus social permanente, el estatus social se puede modificar. Esta es la visión de Tocqueville y realmente eso sí se ha cumplido, eso sí pasa. ¿Qué posibilita entonces esta movilidad social, especialmente desde abajo hacia arriba? Que los pobres sean menos pobres y puedan tener mejores recursos. Bueno, pues aquí aparece saludándonos nuestro amigo Adam Smith, recordándonos algo que ya habíamos visto con él y se los voy a presentar.
¿Se acuerdan que cuando vimos a Adam Smith, hablamos de una niña con IQ, con un coeficiente intelectual muy elevado, pero que no tenía las oportunidades sociales suficientes y que terminaba encargada del servicio doméstico? Y que dijimos que eso no era, desde luego no era nada malo, es una manera de ganarse la vida muy digna, pero que con el potencial que tenía, no desarrollaba realmente el potencial que podía tener. A esto lo llamamos, era especialización por inequidad, era el término. Bueno, de acuerdo a Tocqueville, si nosotros tenemos a esa misma niña y le damos oportunidades otorgadas por la sociedad democrática y ella pone de su parte con trabajo duro, entonces a lo que puede aspirar es algo que él identificó en la sociedad democrática norteamericana como la posibilidad del sueño americano o, en términos técnicos, perfectibilidad indefinida. Se puede lograr que esta niña desarrolle el máximo potencial posible si y solo si la sociedad es lo suficientemente democrática como para que esta sociedad pueda generar un ambiente social en el cual las oportunidades de este desarrollo potencial sean otorgadas por esta misma sociedad a través del sistema de gobierno. Si la sociedad no es democrática, lo que va a suceder es que los gobernantes están muy interesados en conservar el poder y no les va a interesar en lo más mínimo ser los representantes y las cabezas de del desarrollo de esas oportunidades sociales. No, lo que van a hacer estas sociedades gobernadas por gobiernos autoritarios o populistas es que van a dar dádivas, van a dar, como decimos en México, a tole con el dedo, o como en algunas ilustraciones está el caballito con el pedazo ahí de terrón de azúcar colgando enfrente y todo el tiempo le está siguiendo, pero nunca le dan el terrón o le dan lo suficientemente poco para que todo el tiempo esté siendo dominado. Entonces, Tocqueville decía, para poder tener movilidad social real, necesitamos tener una sociedad democrática fuerte, una democracia fuerte. Si las democracias fuertes no existen, entonces difícilmente va a pasar con la niña lo que queremos que pase. Y va a terminar sucediendo lo que no queremos que suceda. Lo voy a ejemplificar en otras gráficas. Las revoluciones ocurren cuando hay desigualdad social. Sin embargo, cuando esto no es así, cuando no hay desigualdad social, es poco probable que sucedan por la aversión a perder lo conseguido por aquellos que poseen algo. Esto ya lo mencioné en cuanto a la clase social. Y en el caso de una sociedad predominantemente clase mediera, la mayor parte tienen algo que perder que no quieren arriesgar. Es decir, las revoluciones vienen desde ahí, desde donde estoy poniendo la flechita, desde los niveles más bajos de la sociedad, hablando de términos económicos y solamente en términos económicos. Eh, si las clases bajas no tienen el suficiente poder para sublevarse, la revolución no llega. También las revoluciones pueden llegar desde ahí, que es desde la clase media, cuando se corre el riesgo de perder lo que se ha conseguido. Pero si la clase media no tiene la percepción de que puede perder lo que ha conseguido, entonces no va a pasar absolutamente nada. No hay revolución. A la clase media no le importa que la clase más baja tenga poco que comer, o tenga dónde vivir o no vivir, o tenga agua potable o no tenga agua potable. La sociedad de clase media no le va a interesar porque no quiere perder lo que tiene. Está muy conforme, está muy acomodada en lo que tiene. Tocqueville hacía una excepción a esta regla hablando de los Estados Unidos específicamente. Y él decía que si hay una revolución en Estados Unidos, esta provendría de la raza negra por la desigualdad de sus condiciones. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Hubo una revolución y actualmente todavía sigue activa, bueno, seguía muy fuerte 60, 70, 80. La discriminación hacia la gente de raza negra no ha terminado. Han ganado muchos espacios por medio de mucho esfuerzo, de mucha sangre, de mucha organización, de mucha constancia, pero finalmente lo que Tocqueville vio venir
sucedió. Y en nuestros países latinoamericanos, ¿de dónde va a venir? Y no estoy diciendo que vaya a haber una revolución, porque tampoco soy marxista ni tiendo a hacer, a favorecer esa postura. Pero sí en cuestiones de inconformidades de organizaciones sociales que se levanten y digan esto no es correcto y no lo podemos seguir permitiendo. Eh, no sé qué tanto tiempo falte, si es que en algún momento llega, para que pase lo que en algún momento sucedió en Ucrania o lo que sucedió en lo que se llamó la primavera árabe, en donde diferentes naciones dijeron, sabes que esto ya es más que suficiente y hay que cambiar algo, ¿no? En México, algo parecido sucedió en los noventas, en los 1900, la década de los noventas, con algo que se llamó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo. Y en México, hasta donde yo recuerdo, es como que el movimiento más cercano a una posible revolución. Ha habido ciertos levantamientos armados o no armados a lo largo del país, pero simplemente, y tengo que decirlo de esa manera porque es una realidad, este país está tan gobernado por el narcotráfico que realmente no hay como clases bajas, oprimidas que puedan levantarse y organizarse, porque este país, al estar tan gobernado por todos lados por el narco, pues me parece que es muy complicado que esto suceda. La gente tiene miedo porque siempre tienen alguien más armado y más poderoso por encima de ellos que lo que la sociedad civil de a pie pudiera hacer. Otra vez quiero insistir y quiero ser muy claro en esto. No estoy diciendo que un cristiano tiene que ser revolucionario y que tiene que levantarse en armas, porque de esto que estoy hablando puede muy fácilmente derivarse en algo que se llama teología de la liberación. Y eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. No estoy yendo para allá, yo simplemente estoy diciendo lo que Tocqueville dijo, cómo cómo ha influido en diferentes momentos en la cultura latinoamericana y los resultados que ha tenido. Más no estoy invitando a una rebelión, no vayamos por allá, ni se asuste quien esté viendo este video. Estamos ahorita grabando en vivo con otras personas, pero quien lo vea grabado, no estoy diciendo eso. No me voy a atrever a ir a ese lugar. Porque estamos hablando de sociología desde el punto de vista cristiano y creo que no vamos a pedir, ni a insinuar, ni a sugerir que pase eso. Simplemente estoy mencionando lo que ha pasado en el mundo, las teorías de Tocqueville y situaciones que han pasado a lo largo de la historia. Me estoy centrando mucho en el caso de mi país. Déjame terminar nada más con algo, Víctor, y te doy la palabra. Dame un segundo. Bueno, Tocqueville consideró que la clase media no desaparecería con el capitalismo. Eso sí lo pensaba Marx. De hecho, Marx nunca llegó a ver la clase media así como. Marx era clase mediero, de hecho. Pero bueno, Tocqueville dijo, no, la clase media no va a desaparecer con el capitalismo, sino que sería cada vez más abundante y que las condiciones de los ciudadanos serían cada vez más similares. Lo hemos visto ahorita en las gráficas. La clase media dominaría la vida cultural, económica y política de las sociedades. Sin embargo, eso no sucedió. Quedó en las posibilidades de Tocqueville. Quedó como un bonito deseo, pero no ha sucedido, no ha sucedido del todo. Para Tocqueville, la tendencia de igualación en Occidente, es decir, que estas clases tan diversas empezaran a homogeneizarse un poco más, esto inició en la época del Renacimiento. No todas las sociedades lo implementaron a la misma velocidad, pero según Tocqueville era algo irreversible. ¿Cuál fue una de las sociedades que más rápidamente adoptó esta igualación en cuanto a clases sociales, esta homogeneización en las clases sociales? Pues fue la sociedad norteamericana a lo largo de su historia, en donde los puritanos tienen mucho que ver, la cultura puritana tiene mucho que ver, y también lo vamos a ver con los sociólogos que vamos a estudiar más adelante. Con Tocqueville no lo vamos a ver, pero más adelante sí. Tocqueville también planteó el concepto de equilibrio entre libertad e igualdad. En ocasiones hay que privilegiar la libertad y la libertad disminuye la equidad y viceversa. Eh, ok. Tocqueville también habló de un concepto que se llama centralización. Centralización. Y voy a tener un momento aquí en compartir pantalla para hacer un ajuste y les voy a mostrar la descripción gráfica de
lo que es la centralización. Se los voy a mostrar con un perrito para que esto le quitemos tanta seriedad al asunto. Entonces, ya hice el ajuste, ¿ok? Ahí están otra vez. Van a escuchar, es un video muy cortito, es como un video de un minuto, minuto y medio más o menos, y van a ver la descripción gráfica de lo que es la centralización. Hey Quincy, is it okay if I just bum a cigarette off of you? I just want one. Hey Quincy, is it okay if I vacuum your house? Hey Quincy, guess what? Guess what? Okay. I take this bone. Quincy, I'm going to take this bone right here. I'm going to take this bone. Quincy, can I have this bag right here, please? Quincy, can I have your cell phone, please? Can I have these candy canes, please? I touched it. What do you do? Quincy, can I please have Barney? Give me Barney, please. Come on. Give me your Hey Quincy, is it okay if I take the channel remote? I don't want to watch Animal Planet. I don't like that show. Hey Quincy, it's time to go to the vet. We gotta go to the vet, buddy. Come on. Bueno, la sincronización con Quincy, con este perrito el Quincy, es que no es altamente egoísta, no da nada de lo que tiene. No lo comparte, no lo suelta, lo quiere todo para él. Y entonces, bueno, obviamente Tocqueville no explicó la centralización de esa manera, la explicó de una manera mucho más profesional. Tocqueville habló de un tema relacionado con la democratización. Esta es la centralización. Las sociedades democráticas tienden a ser centralizadoras, pero para eso existen equilibrios. La tendencia a la democratización está necesariamente acompañada de la centralización. La democratización tiende a la igualación y en el proceso se pierden valiosas diferencias que sirven de contrapeso. ¿De qué estaba hablando Tocqueville cuando estaba mencionando todo esto? Pone un ejemplo. La centralización del poder en París durante el desarrollo de la Revolución Francesa fue ocasionado por la desaparición del poder de la nobleza y del control que ejercían las ciudades principales sobre sus habitantes. Es decir, en el momento en que empieza a haber un proceso democrático, París se establece como o se afianza como la capital de Francia, y entonces las decisiones de lo que iba a pasar con el gobierno se tomaban desde París. Si se quería hacer algo en términos de gobierno y de administración de gobierno, se tenían que esperar las órdenes que vinieran desde París. Y entonces los gobernantes locales se volvieron solamente réplicas o replicadores de lo que se dictaba desde la capital. Eso no pasaba antes. Lo llegamos a ver también cuando estudiamos historia de la iglesia. En algún momento hablamos y no necesariamente era en Francia, pero era común en ese momento que los territorios se dividieran en marcas y el gobernante de una marca era un marqués. Vimos cuando había condados y el gobernante de un condado era un conde. Y vimos que había también ducados y el gobernante de un ducado era un duque. Entonces, todos estos tenían cierto nivel de responsabilidad y cierto nivel de decisión en cuanto a las cosas que se podían o no hacer en cada región. Cuando llega la Revolución Francesa, eso tendió a desaparecer y ahora solamente desde París venía la orden y los demás no decidían, replicaban lo que se decía en París. Entonces, se empezaron a volver un poco como el perrito Quincy, ¿no? Ya, si tú quieres decidir, no puedes, porque la decisión se toma desde el centro. Si no lo decide el centro, entonces no se decide. Tienes que esperar a que desde el centro se decida. Tocqueville consideró que los norteamericanos habían encontrado la manera de contrarrestar esta tendencia a la acumulación de poder central que amenazaba las libertades civiles. ¿Cómo logró la democracia norteamericana contrarrestar esta tendencia de las democracias a la centralización? Lo hizo de esta forma. Lo hizo con la existencia de poderes independientes. Los poderes independientes no forman parte de la historia de todos los países ni de todos los países en todos los momentos.
La democracia norteamericana fortaleció al poder legislativo, al judicial y al ejecutivo. Los separó de tal manera que pudieran tener verdadera independencia. El poder centralizado en la cabeza del poder ejecutivo se ve acotado por la ley, es decir, el poder judicial. Se ve acotado también por el Congreso, es decir, el poder legislativo. Y los ciudadanos quienes votan en algunos países para reelegir al gobernante o removerlo del cargo. Es decir, había un contrapeso en la ley, había un contrapeso en el Congreso y había un contrapeso en la sociedad misma, que decían, ¿sabes qué? Si quieres continuar en el poder, tienes que convencer al electorado, porque si no convences al electorado, no hay manera de que tú sostengas este proyecto de gobierno que estás proponiendo. Pero también hay la existencia de un cuarto poder, y esto es muy norteamericano también. El cuarto poder es la prensa libre, que informa a los votantes de las actividades de los gobernantes y con ello facilita la transparencia, la rendición de cuentas y en su caso el refrendo o la negación del voto que los mantiene en el poder. Es decir, aquí hay una clave. Si tú quieres empezar a debilitar una democracia, pues lo que tienes que hacer para debilitar la democracia es ya no tener poderes independientes y además tienes que acabar con la prensa libre. Esa es la fórmula para una dictadura. Recuerdo aquí lo que les mencioné al principio, el caso de mi país, en donde se ha debilitado o se pretende debilitar al Poder Judicial, que si no procede uno de los últimos recursos a los que se está acudiendo, pues acabarán con la independencia del Poder Judicial en mi país. Ya vimos que el Congreso en mi país, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, están tomadas por el actual gobierno de izquierda. ¿Y cuál es el otro frente de esta ingeniería social o de este experimento social a gran escala? Pues atacar a las instituciones que preservan la independencia de los órganos electorales del país o del órgano electoral principal del país, que es el Instituto Nacional Electoral. Y aquí hay una nota que dice ataques a órganos electorales, un fenómeno global preocupante. De acuerdo a este funcionario o exfuncionario es Lorenzo Córdoba, los ataques a los órganos electorales independientes no solamente suceden en México, sino que es una tendencia global acabar con estos órganos regulatorios independientes para que el poder en turno se perpetúe y no le haga al perrito Quincy, es decir, no comparta el gobierno elegido democráticamente. Eh, Otra situación, y hablando de la prensa libre o del cuarto poder, en el caso de México, pese a la disminución del 19% en los ataques, artículo 19, un órgano independiente dedica a reportar este tipo de situaciones, registra 561 agresiones contra la prensa el año pasado. Estoy hablando solamente de México. Esta es una nota, perdón, esta es una nota del 28 de febrero de 2024. Es decir, hay una agresión a los periodistas, una cada 16 horas. En este país se ataca a un periodista cada 16 horas. No significa necesariamente que lo maten, pero sí que lo agredan, que lo intimiden. México es uno de los países más peligrosos para ser periodista del mundo al margen de las zonas de guerra. El país sigue en los primeros puestos de ataques contra la prensa. Esto lo reportó el diario El País el 28 de febrero del 2024. Esto que estamos grabando el día de hoy se está grabando el 10 de octubre del 2024. El día de ayer, o máximo antes de ayer, es decir, entre el 8 y 9 de octubre, en México, en tiempo real, en un espacio de crítica política, un conductor de un programa de crítica política hizo algún comentario que molestó a alguien y de manera inédita, y esto es un escándalo actual en el país, como dicen, es noticia en desarrollo, el dueño del canal en donde este hombre trabajaba, en donde el periodista trabajaba, entró en vivo al estudio de televisión y en vivo despidió al reportero, al trabajador de la prensa. Le dio un saludo y simplemente le dijo,
todo tiene ciclos, tu ciclo acaba de terminar, gracias por estos 6 años y algo de haber participado con nosotros. Lo despidió a nivel, no es un medio a nivel nacional, es un medio de nivel local, pero esto se ha hecho un escándalo nacional, donde por haber molestado a algún político de los que este periodista criticó, en tiempo real lo despidieron. Entonces, si el gobierno actual dice que no existe esto, pues entonces o estamos esquizofrénicos o estamos alucinando o no estamos viendo lo que en tiempo real se dan el lujo de hacer en vivo, sin ediciones. Acaba de aparecer la imagen de un pseudo periodista que forma parte del régimen actual y que es la, el tipo de periodismo que le gusta a este gobierno actual. El infame Lord Molecula ni siquiera tiene un nombre profesional, es un nombre artístico, entre comillas, y para mí es un pseudo periodista que lo único que se encarga de hacer es presentarse a las conferencias que existen todas las mañanas por parte del gobierno mexicano actual, que imita lo que hacen el gobierno de Venezuela, y pues simplemente es una persona que se encarga de alabar todo lo que hace este gobierno. No es crítico, no es confrontativo, simplemente está ahí para aplaudir todo lo que este gobierno hace. Y lo estoy trayendo a colación porque Tocqueville había dicho que la existencia del cuarto poder o prensa libre garantiza que una democracia funcione. Y a este gobierno de izquierda no le gusta la prensa crítica, la ha atacado ferozmente y ahí están los números de los ataques que hay a los periodistas. Algunos ataques han sido muy violentos. Un periodista el año pasado se salvó de ser asesinado porque traía una camioneta blindada y al parecer los sicarios no sabían que venía blindado, pero las cosas están muy graves en insisto, en este experimento social a gran masa que está sucediendo en México. Un sistema multipartidista también protege a los ciudadanos de la centralización del poder. Esa fue otra de las cosas que encontró Tocqueville. Necesitamos un sistema multipartidista. Y en el caso de México, como lo mencioné al principio, pues sí hay multipartidismo, pero es relativo, porque Morena es dueño prácticamente de la ideología del Partido Verde y del Partido del Trabajo, o sea que estos tres forman un solo bloque, no hay diferencia entre ellos. PRI, PAN y PRD, que han sido súper criticados y con mucha razón además, por diferentes razones, formaban el bloque opositor y el Movimiento Ciudadano, que es el partido que se vende al mejor postor, pues eran como la oposición, pero en estas recientes elecciones el Partido de la Revolución Democrática o el PRD, pues perdió el registro y con los números que les presenté al principio, son tanto los diputados y los senadores que forman parte el bloque de Morena, que no hay realmente un sistema multipartidista en México actualmente. De, lo hay de facto, pero de facto también no funciona. Eh, el bloque de Morena es demasiado grande como para estar funcionando actualmente como un partido, un sistema multipartidista en esta democracia. Les voy a poner números reales también. Tocqueville descubrió que la política local es el mejor remedio contra la centralización del poder. ¿A qué se refería esto? Partidos locales, partidos políticos locales, gobiernos locales, que tengan la suficiente fuerza para decir al gobierno central, no, no lo voy a hacer, lo que tú estás haciendo es incorrecto. Bueno, pues en el caso de México, en el 2024, en este año, hay los siguientes partidos políticos locales, los que están ahí apareciendo en el estado de Chiapas, Morelos, Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán. Si me preguntan cuántos de estos partidos conozco, tres. De los demás no tenía absoluta idea de quiénes son. Son partidos locales tan débiles y tan sometidos al gobierno central que realmente no hay un sistema multipartidista en este país actualmente. ¿Quiénes son? No lo sé. El único que está marcado ahí con este símbolo, con esta rueda morada, es ese que está ahí que dice PES, Partido Encuentro Social. Y lo señalo en específico porque es un partido que empezó con tendencia de ser un partido con una propuesta cristiana. Supuestamente era un partido que ofrecía la forma de que el evangelio entrara a la política y que fuera un partido realmente que representara a los cristianos de este país.
Sin embargo, estuvo envuelto en una serie de escándalos y en una serie de situaciones que en lugar de ayudarle al evangelio, pues terminaron generándole un oprobio mayor del que ya en muchos sectores tiene. Y también quiero decir que sí tuve la experiencia con este partido por una persona que conozco que entró a este partido y por otra persona que conocí, y esta la conocí solamente de paso, no la conozco realmente, pero ninguna de las dos personas era cristiana, ninguna de las dos personas tenía ningún interés en el evangelio, pero en absoluto. Fueron personas que se allegaron al partido porque al partido le hacía falta gente para postular para los diferentes puestos políticos de este país. Y como no había cristianos suficientes que estuvieran interesados, dijeron, pues toma al que venga y lánzalo a ver si gana. Y esa fórmula fue un desastre. Una de estas personas que conocí aquí en la Ciudad de México empezó en este partido y terminó yéndose al partido que actualmente es Morena, porque pues le ofrecieron mejores condiciones para poder competir para un cargo político. O sea, al final pasó como el del Partido Acción Nacional que les comenté del senador que traicionó al partido y se fue con el partido oficial. No funcionó el experimento. Finalmente, Tocqueville dice que los ciudadanos que se reúnen libremente para ejercer presión sobre los gobernantes, esto puede incluir lobistas, y ahorita les explico qué es un lobista, pues piden la satisfacción de sus necesidades a cambio de los votos que el partido político necesita. Ya vimos que está el partido, perdón, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tocqueville dijo tienen que existir estos tres para poder tener una democracia sana. Tiene que haber una prensa libre, verdaderamente libre, el cuarto poder, y tiene que haber ciudadanos que se puedan reunir de manera libre, y que a través de esta reunión presionen lo suficiente a los políticos para decir, si tú me das esto, yo te doy mi voto, si no, no sucede. Bueno, ¿qué es un lobista? Un lobista es un personaje que se encarga de buscar políticos a los cuales llevarles una propuesta de ley que tenga la suficiente capacidad de influencia y de convencimiento para que reúna un número importante, ya sea de diputados o de senadores o de diputados y senadores, y que a través de esta influencia pueda proponer leyes que sean aprobadas en los congresos. Eso es un lobista, un cabildero también se llama. Son muy comunes en Estados Unidos. En América Latina, en México también hay, no son tan comunes, pero en México también los hay. Y en Estados Unidos son tan comunes que hay una, como lo muestro ahí en la pantalla, en una publicación que se llama Public Citizen, dice orígenes, evolución y estructura del acto de disclosure, no sé muy bien cómo es la traducción, de los lobistas. Y entonces los lobistas son tan, o los cabilderos, mejor en español, los cabilderos son tan comunes en Estados Unidos que no hay tema, o sea, realmente están regulados. Todo el mundo sabe que existen y no hay problema. Por eso se tienen que regular, porque son legales además. Sin embargo, hay un comentario en la parte de abajo en donde la mayor parte de los lobistas pueden representar a empresas más que a los ciudadanos. Los lobistas se pagan y los lobistas tienen que ofrecerle algo a los diputados o a los senadores porque si no, pues, ¿qué me das a cambio de? O sea, sí, yo me encargo de impulsar esta ley, pero pues, no es gratuito, ¿no? En la política siempre es un dando y dando. Yo te doy y tú me das a mí algo. Quien no lo piense así, pues es bastante ingenuo. La verdad es que eso, así es como funciona la política. Y entonces, hoy en día las mayores empresas tienen más de 100 agencias de lobby y algunas de ellas están los logos ahí en la bandera norteamericana que está ahí arriba, lo que les permite estar en todas partes y en todo momento. Ahí está en Europa también hay cabilderos. Actualmente, por cada dólar gastado en lobbies o en cabilderos por sindicatos y grupos de interés público, o sea, que representan a la sociedad, por cada dólar que la sociedad gasta en cabilderos, las grandes corporaciones y sus asociaciones gastan $34. O sea, la desigualdad en cuanto al tema de influencia política que tiene la sociedad, la sociedad civil con respecto a las empresas es brutalmente desigual, brutalmente desigual. Entonces, um, sabiendo que esto existe y está pasando el día de hoy. O sea, si no lo sabían, esto
Esto existe. Yo trabajé para una empresa que tenía su cabildero. Yo no sabía que existían cabilderos aquí en América Latina y existen. Yo trabajé en una de esas. Y tenía intereses muy loables y muy genuinos. Era un cabildero que buscaba tener la influencia suficiente para poder echar atrás las políticas pro aborto en este país. Pero ya vieron cuánto gasta un cabildero o la sociedad civil en un cabildero para sus intereses, me parecen como muy nobles. Por cada dólar que gasta la sociedad civil, $34 le mete la empresa privada. Entonces hay tantos intereses que pues, obviamente aquí en México el asunto pro aborto no pudo eh, frenarse porque hay demasiado dinero metido en esto. Aunque fuera una empresa privada, no había manera de competir con los titanes que estaban metidos en cuanto a lo que le ofrecieron a los diputados y senadores para que pasaran estas leyes en todo el país. Bueno, pero lo común en América Latina, vimos el caso norteamericano y el caso europeo en la diapositiva anterior. En América Latina somos como más rudimentarios para hacer este cabildeo. Y nuestros cabildeos son como están las dos imágenes del lado derecho de la pantalla. Clara Brugada actualmente es gobernadora de la nueva gobernadora de la encargada del gobierno de la Ciudad de México, donde vivo yo. Y entonces dice, hoy nos reunimos con transportistas en Iztacalco, una población aquí en el país, en la ciudad. Con su apoyo tendremos las mejores prácticas para modernizar el transporte público, bla, bla, bla. Aquí no hay cabilderos, aquí realmente lo que hay son sindicatos comprados o líderes de ciertas agrupaciones, transportistas, taxistas, comerciantes, vendedores ambulantes, gente que está, algunos están dentro de la ley, otros están muy en el margen de la ley, pero que bueno, al final de cuentas, estos representantes tanto de sindicatos como de organizaciones sociales tienen tal cantidad de agremiados que los amenazan diciéndoles si tú no votas por este candidato, que es el candidato oficial, o no dejamos que sigas vendiendo, o te quitamos el permiso para manejar tu medio de transporte y ya no puedes ganar dinero, te retiramos el taxi o una serie de amenazas que finalmente pues estos agremiados terminan votando por lo que les piden, porque si no, pues pierden el empleo. En la imagen de abajo dice encuentro con los sectores sindicales en la ruta hacia la cuarta transformación. Sindicatos que se venden. Un caso lamentabilísimo para mí en este país, en México, fue lo que aparece en las dos imágenes de la columna izquierda, que dice, me compra un cachito, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el que era presidente de México hasta hace un mes, presume que 75 empresarios ofrecieron 1.500 millones de pesos para la rifa. Esto fue una cosa lamentable, o sea, triste, lamentable. Un buen día el expresidente de México, convocó a varios empresarios, a los más poderosos del país, para una cena o para una reunión en la noche, porque creo que ni cena fue una reunión en la noche. Y entonces les ofreció boletos de la lotería. Aquí se llama Lotería Nacional. Creo que en otros países hay desde Loto y no sé, pero creo que se entiende en todos los países latinoamericanos lo que es la lotería. Y les ofreció entonces que por favor le compraran boletos de la lotería porque necesitaban rifar un avión. Es que perdón, me da risa, porque parece de sacado de una novela barata, pero el presidente anterior, a Andrés Manuel López Obrador, compró un avión que era el avión presidencial para transportar al presidente a donde fuera necesario, porque el anterior ya estaba muy viejo. Y entonces cuando el anterior presidente terminó su gobierno, llegó Andrés Manuel y Andrés Manuel dijo, es un lujo innecesario para este país que el presidente tenga un avión nuevo. Y se le ocurrió la genial idea de rifar el avión. Y la siguiente pregunta lógica fue, ¿y qué rayos va a hacer el ciudadano que se gane un avión, un Boeing? ¿Dónde lo va a estacionar? ¿A quién va a contratar qué piloto le va a pagar para que lo lleve? No puede ser, o sea, de verdad una cosa de locos, es una cosa surreal. Y todavía se terminó, ya como no, ah, el presidente intentó venderlo
Y como nadie se lo compraba en ninguna parte del mundo, ni los gringos, ni los árabes, nadie le quiso comprar el avión. Como nadie se lo quiso comprar, entonces se le ocurrió la genial idea de rifarlo. Entonces yo, Cancel Carlos, podía comprar un boleto de la rifa y si salía la rifa del avión, yo me ganaba un avión, un Boeing. No sé decirle si era un 737, un 727, no sé, un 777, no sé. No, no tengo ese dato. Pero luego, como les digo, la pregunta lógica es, ¿qué rayos voy a hacer yo con un avión? Es surreal, es una cosa absurda. Y entonces luego tuvieron tal complicación con este tema que finalmente se le ofrecieron a que los empresarios también compraran boletos y se me hizo una cosa lamentable que casi casi en una calidad de por caridad y por limosna compren un boleto, que fue una cosa verdaderamente penosa para México y para el mundo. Al final, ¿dónde quedó el avión? No sé, no sé, pero nadie lo ha comprado y a nadie se le rifó. Entonces, el cabildeo que hizo el presidente pasado fue, quiero ofrecer cachitos de lotería, así le llamamos a cada boletito, quiero ofrecer cachitos de lotería a los empresarios. Eso fue su nivel de cabildeo. Y el nivel de cabildeo de la actual gobernadora de la Ciudad de México, o de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue ir a buscar a los taxistas y a los transportistas y a los vendedores ambulantes para que por favor votaran por ella, si no, no los iba a dejar trabajar. Ese es el nivel de cabildeo que hay en México y que Tocqueville yo creo que se moriría otra vez y resucita y ve estas cosas en cuanto a sistemas democráticos. La concentración del poder en un gobierno central más una población apática, que esa es una cosa bien importante, más una población apática al respecto es la fórmula para la desaparición gradual de las libertades civiles. ¿Por qué la población es apática? Porque la población generalmente es clase mediera y tiene miedo de perder lo que ya ganó. Y para no perder lo que ya ganó, mejor que ruede el mundo, que los pobres sean pobres, que los ricos sigan robando mientras yo tenga mi televisión con Betty la Fea y pueda tener tamales en mi mesa. Ahora que ya entiendo, gracias a nuestro compañero Renor, que también en Bolivia se entiende que son los tamales. Mientras yo tenga tamales en mi mesa, Betty la Fea en la pantalla y dónde dormir, lo demás me da igual, pero la realidad nos alcanza, porque como les decía al principio, a veces uno es mayoría, a veces uno termina siendo minoría. La defensa de la autonomía de los estados federados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el ejemplo que estudió Tocqueville, es también una de las herramientas contra la centralización absoluta que, como hemos revisado, pone en riesgo con el paso del tiempo la defensa de las libertades civiles. Y aquí ya estamos hablando ya no de un nivel de vida de clase mediero, ya las libertades civiles vio Tocqueville que podían ponerse en riesgo. Libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de voto, etcétera, varias. Entonces él dijo, hay que defender la autonomía de los estados que forman una federación. Voy otra vez con el caso de México. Lo que ustedes ven en color rojo son los estados gobernados por el partido oficial. Los estados que ven ustedes en color verde claro, este que está por aquí, este que está aquí en medio, está gobernado por un partido afiliado al partido oficial. Los partidos que están en verde oscuro, en azul, son los partidos de la actual oposición y los partidos que están, digo, los estados que están en color naranja son del partido que se vende al mejor postor. Es decir, prácticamente en este momento de la historia de México, como lo dice la nota periodística, 24 estados de los 32 que forman mi país, 24 de 32 están gobernados por la oposición. ¿Cómo lo hicieron? Con todo lo que hemos visto, debilitando poderes, llamando sindicatos para votar, la compra del voto aquí ha sido salvaje, asociándose con el narcotráfico, que eso no tengo ningún problema en decirlo, porque hay suficiente investigación periodística que respalda que el gobierno de México realmente es un gobierno, es un narcogobierno. A nadie, digo, ya quien no lo quiera ver es que está muy ciego, la verdad.
Es una tristeza. Entonces Tocqueville dijo, no permitan esto, y en México ya sucedió. Tocqueville notó que la iglesia, y aquí es donde ya vamos a cerrar con broche de oro, que es donde vamos directamente con nosotros. Tocqueville notó que la iglesia es un poder compensatorio bien importante. Aquí estamos nosotros. Si con todo lo que les dije nadie se ha sentido aludido, con esto sí, porque somos iglesia. Si la iglesia mantiene un poder de influencia sólido sobre la población, entonces el gobierno no puede tomar decisiones que atenten contra los valores que la población respeta, porque los líderes religiosos pueden influir en la sociedad para que se vote por un partido o por un candidato. Y entonces se le ocurrió a Andrés Manuel decir la grandiosa idea, soy seguidor de Jesucristo. ¿Ok? AMLO aclara que él es cristiano, no dijo ni siquiera católico, dijo cristiano. Pues soy seguidor de Jesucristo porque defendía a los pobres y estaba a favor de los oprimidos, dijo en una conferencia. Y esto lo dijo como candidato y lo dijo como presidente. Les voy a mostrar más imágenes y ustedes me van a decir, a ver, ¿qué piensan? Forbes publicó en 2019, en agosto 16 del 2009, líderes evangélicos cobran como servidores en el gobierno del presidente de izquierda. El hijo del líder de iglesias evangélicas de una organización que se llama Confraternice cobra 73,000 pesos, que son como unos, ¿qué son 73? Vamos a poner 70 para que sea más rápido, 35, como unos $3,500, como $3,600 mensuales. $3,600 como servidor de la nación de la Secretaría del Bienestar. Un servidor de la nación es un cargo, una manera de llamar a quienes se aliaron con el gobierno en turno, con el gobierno de Morena. Entonces, ganando $3,600 mensuales, digo, pues no sé en sus países cuánto sea, aquí pues, sí es bastante, pero sí, 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 se asoció. Entonces, fíjense, Tocqueville decía, la iglesia es un poder compensatorio. La iglesia está para oponerse, la iglesia está para cuestionar, la iglesia está para resistir, la iglesia está para señalar lo que está mal. Y lo que hizo al menos la iglesia con cierto poder político en mi país fue que, pues el hijo de uno de ellos, fíjense hasta el nombre, servidor de la nación, o sea, el que tenía que ser resistencia terminó siendo servidor. Se alió con el poder. Otra imagen. El presidente que acaba de salir, y estoy hablando del que acaba de salir porque la que acaba de llegar tiene como un mes y también de ella hay que hablar, pero no lo voy a hacer porque todavía hay poquitas notas periodísticas, pero hay también de qué hablar de ella. Critica iniciativa de paz de la Iglesia Católica. Y aquí voy a mencionar a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica sigue siendo muy, muy poderosa en cualquiera de nuestros países. O sea, eso no lo vamos a negar. Entonces, como influencia política, la Iglesia Católica tiene mucho poder. Entonces dice, AMLO critica iniciativa de paz de la Iglesia Católica por crear un ambiente que no existe. Les doy contexto de esto. La Iglesia Católica criticó los niveles de violencia, de asesinatos, de asociación con el narcotráfico que hay en este país. Y entonces el presidente dijo, ustedes están diciendo algo que no pasa. Y es el grado de cinismo y de desvergüenza es impresionante porque todos sabemos, acabo de platicar con, este, ay, perdón, con Tania. Acabo de platicar con Tania, que es mexicana, vive en el norte del país. No puede salir de su casa en paz porque están matando a los narcotraficantes en donde vive. Ahorita eso está pasando, ahorita. Y este hombre decía, no, eso no existe, no pasa. Ah, pues entonces estamos viendo realidad virtual, pero demasiado realista. Se le quitó lo virtual y se volvió muy real. Más de esto, Andrés Manuel se declara cristiano y dice, hay quienes son seguidores. Fíjense el nivel de falacia y aquí también pongan en práctica sus clases de pensamiento crítico. Se declara cristiano y dice, hay quienes son seguidores de Cristo, pero no siguen su ejemplo. O sea, perdón, pero ¿qué tiene que ver con que haya cristianos que no siguen el ejemplo de Cristo con que él sea cristiano? O sea, no tiene que ver una cosa con otra. Es un razonamiento falaz.
está diciendo una verdad, la está mezclando con una cosa que no tiene nada que ver y para que también entonces suene a válido lo que él está diciendo. O sea, ¿qué tiene que ver? No es el caso, pero si yo fuera cristiano y no siguiera el ejemplo de Cristo en automático, entonces por eso el presidente es cristiano. Es un absurdo. No tiene nada que ver. Dice, yo soy cristiano y quiero aclararlo. Hay en la iglesia evangélica una denominación cristiana. No, hay muchas, señor. Pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo. Creo que Él es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra, expresó el mandatario. Está como Cantinflas hablando ahí con y media. Pero fíjense, como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Cuando estaba el coronavirus en México, en su fase más fuerte, México fue uno de los países, si no es que el país que más muertes innecesarias tuvo. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hubo un excedente de muertes, y esto se calcula por métodos estadísticos, que demuestra que México fue uno de los países donde más muertes innecesarias se hubo a partir de un mal manejo del coronavirus. Porque el presidente llamó a usar unas estampitas católicas, pero según es cristiano, donde estas estampitas que se llaman detente, así se llaman estas estampitas. Unos escapularios, hombre, pedacitos ahí de tel. Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Y de verdad parece cuento, pero les prometo delante de Dios que lo dijo en cadena nacional, en sus mensajes de la mañana. Sacó sus estampitas para decir que con eso no se iba a contagiar el coronavirus. Se los prometo que no es mentira, eso lo dijo. Y luego sus partidarios sacaron esas mismas estampitas, la que está al lado que dice detente, enemigo, que el corazón de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, está conmigo. O sea, hubo gente que volvió a Andrés Manuel su Mesías. Hay cristianos que lo han hecho y se los voy a mostrar con mensajes que les vengo prometiendo desde el principio de la plática y que se los voy a mostrar aquí al final. Ya casi llegamos a eso. Cristianos, cristianos creyendo más en el presidente que en Cristo. Una cosa lamentable. Les voy a decir, ¿qué cristiano, con una imagen, qué cristiano hace lo que está haciendo hoy el presidente? ¿Qué cristiano va a hacerse una limpia con una bruja indígena? Que lo de indígena no importa. O sea, díganme qué congruencia hay entre un cristiano verdaderamente cristiano, porque él dice que sí es cristiano. Hay cristianos, hay quienes son seguidores de Cristo, pero no siguen su ejemplo. Ah, pues sí, Primera de Drogados 5:27 dice que Cristo fue a hacerse una limpia pues, en el Seol, ¿no? Sí. Perdón que me burle, pero es que no hay manera, no hay forma. Por eso les digo, Tocqueville se moriría si resucitara y viera lo que hemos hecho con la democracia. Hasta que, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador ya políticamente esto no lo redituó, vio que no estaba ganando lo que podía ganar y entonces el fin de la aventura religiosa de Andrés Manuel. Decidió romper con las iglesias, porque ya no le convenía. El interés de las fuerzas políticas en borrar la influencia de la iglesia es contar con un contrapeso menos. En México ya acabamos con el poder legislativo, estamos a punto de perder el poder judicial, se amenaza constantemente a la prensa libre, verdaderamente libre, y los ciudadanos constantemente son o amedrentados o comprados para que en las votaciones voten por el partido oficial. ¿A través de qué? A través del narcotráfico que amenaza a la gente. Ya lo que queda es la iglesia, y dice, hay que borrar a la iglesia porque la influencia de la iglesia es contar con un contrapeso menos y poder continuar con la centralización del poder que les permita mantenerse con los privilegios que el poder les otorga. Esto es a lo que quería llegar. No, yo de verdad cuando lo vi no daba crédito. No daba crédito y sí, porque lo que van a ver ahorita en los mensajes, yo lo he escuchado de cristianos que han hablado conmigo y que se han enojado conmigo terriblemente por decir lo que digo, porque de verdad que Andrés Manuel pesaba más, y digo pesaba porque ya se fue, pero sigue aquí, pesaba más que Cristo mismo. Yo perdí hermanos en Cristo por decirles, oye, pero sí, pero esto no está tan como tú me dices.
Aquí está la evidencia, ¿no? Y esto era lo que pasaba. Una página representativa en Facebook que dice cristianos con Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO. Independientemente de los seguidores que tenga, que ahí en este momento tenía 5.300 me gusta, 5.400 seguidores, que relativamente son bastante pocos. Créanme que es muy representativo de cómo piensa el cristiano, ya me olvido de la gente, el cristiano en México. Sacaron un mensaje que dice, el encabezado es, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Obviamente estamos hablando de 1 Corintios 13 del 4 al 7. Todos hemos escuchado alguna vez esta cita bíblica. Y abajo ponen que el amor venza al odio. Este 6 de junio vota todo Morena. Es decir, ¿qué significó esto de vota todo Morena? Antes los mexicanos votaban por un partido de manera libre, por presidente, decidían votar por otro partido para diputados, votaban por otro partido para senadores, se repartían el voto en diferentes partidos para equilibrar. No, lo que sucedió fue que ahora el llamado fue vota todas las papeletas que tengas de todos los puestos políticos, no importa para qué, vota todos por Morena. Esta imagen ya tiene un razonamiento falaz de por medio, porque dice que el amor vence al odio. Es decir, que si tú eres morenista, eres del amor. Y si estás en contra de Morena, entonces tú eres de los que les gusta odiar. Pues eso es una falacia, es una tontería. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno. Y que por eso había que votar todo por Morena. O sea, olvídate si el candidato tiene experiencia o no tiene experiencia. Si este candidato es un narcocandidato o es un candidato pues medianamente decente, si ha gobernado antes, si tiene cierto nivel de preparación en política, no, olvídate de eso, eso no interesa. Lo que interesa es que sea de Morena. Aquí en México llegamos al grado en que como director de obra de un tren que se construyó en el sureste de mi país, que será un tren que tal vez, no, la verdad no sé, pero voy a poner, tienes 200 kilómetros de largo. Imagínense la cantidad de dinero que se invierte en un tren de pasajeros de 200 kilómetros de largo, en medio de la selva. Como director pusieron a un joven que no tenía ni terminada la preparatoria, el high school, ese nivel de educación. ¿Qué va a saber de construcción? ¿Qué va a saber de construcción? No sabe nada. Lo pusieron porque era de Morena. Por eso entienden por qué el riesgo aquí en México de elegir jueces. ¿Por qué van a poner a esa gente? Porque no les importa la justicia, les importa el poder. Bueno, ¿qué es lo triste de esto? Las respuestas de la gente, cristianos, a esta publicación. La primera, el típico, el que clama a la sangre de Cristo, porque todos conocemos uno que es así para todo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo cubra a todos los candidatos de Morena y ya no falta quien le contesta, amén. ¿Qué tiene que ver la sangre de Cristo con esto? Segundo, Dios está con los que hacen el bien por amor a su prójimo. El segundo gran mandamiento, y Él nos dará la victoria, voto masivo a Morena. O sea, es que hay tanta falacia sobre falacia que ni siquiera me atrevo a analizar este argumento. Pero es absurdo, es ridículo. Bueno, que en el nombre poderoso de Jesús, porque también nunca falta el que piensa que clamando al nombre de Jesús como genio de lámpara mágica, ¡pin! Clamaste a mi nombre, entonces ahí aparece el milagro que lo pediste. Que en el nombre poderoso de Jesús así sea, así será, amén, amén y amén. O sea, el triple amén, porque el triple amén amarra mejor, o sea, es así más poderoso. Sí, amén, amén, amén. Porque si digo un solo amén, no tiene fuerza. Como a la católica, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues acá es amén, amén y amén. De verdad que estoy muy indignado. A través del programa Sembrando Vida, ahorita les explico qué es eso. Dios está sanando nuestra tierra. México se convertiría en un país de progreso, en un país maravilloso. Sembrando Vida fue un intento que ya se había hecho antes y que fracasó.
de sembrar árboles en diferentes partes del país. La diferencia es que este hombre dijo, vamos a sembrar árboles frutales, para que entonces la gente vaya caminando por las calles y por los bosques y por las praderas y estén los árboles frutales, así dando mucha fruta, y entonces el pobre pueda ir y agarrar una fruta y comérsela ahí en el monte. Nadie le dijo, o no se quiso enterar, que los árboles frutales necesitan un cuidado, que no son silvestres, no puedes llegar y sembrarlo ahí solito, no. Que esto tarda tiempo, que no va a tardar un año o dos para que den frutas, que tarda tiempo, que los tienes que cuidar, que los tienes que poner en zonas donde el clima sea adecuado, donde la lluvia sea adecuada. No, pensaron que iban a sembrar ahí, y obviamente el programa fracasó. Y con todo y que fracasó, alguien dice, Dios está sanando nuestra tierra a través de un asunto político. De verdad, qué tristeza, qué nivel tan bajo de razonamiento, qué nivel tan bajo de conocimiento bíblico, que qué elemental. Otro, vamos con todo primero Dios, Padre. Vamos con Morena, juntos perseverando lo lograremos, sí se puede. Y el que declara para ti. Declaro la cobertura y la sabiduría de Dios Todopoderoso con Z, porque es muy poderoso. Poderoso con S es poco poderoso. Muy poderosos con Z. Dios Todopoderoso en todos. Vamos con Morena. Clamando a Dios para que un narcopresidente gane más poder. Ese es el nivel. Para que uno que dice que es cristiano y que se va a hacer limpias tenga más poder. Eso es el nivel. Y eso por, ¿verdad? Que finalmente, si es todo paciente, no agresivo, porque es un presidente muy honesto. Dios lo bendiga, siempre un abrazo. O sea, ¿qué tiene que ver con que sea paciente y no agresivo, con que sea honesto? Ni era ni paciente ni no agresivo. El hombre hablaba tremendamente lento. Ya en los noticieros, hasta a manera de burla y no, le tenían que subir a la velocidad de la reproducción de lo que decía, porque si no se llevaba cortes de 5 minutos. Y en la televisión el tiempo cuesta mucho. Entonces le ponían así más rápido, porque si no, entonces era lenta la manera de hablar. Fíjense, y esto nada más tomé ejemplos representativos de respuestas de cristianos. Que, que- y hay cientos de respuestas. Y hay varias publicaciones. Qué vergüenza me daba ver a mis países así. Qué bajo el nivel, qué triste. La última publicación ponen ahí a Andrés Manuel que se está despidiendo de la presidencia, poniéndolo como el personaje de Will Smith, le cambian la cara y de una película que aquí en México conocemos como Soy Leyenda. Como si fuera un héroe, como, qué pena. Y es que eso es lo que más me duele, porque fíjense, hay un libro que se llama Gestionar las emociones políticas. Se lo estoy presentando ahí. Hay gente que ha estudiado, ¿por qué esta gente es así? Hay gente que ha estudiado, académicos que han estudiado por qué esta gente es así. Y les prometo leer el libro pronto porque no lo. Bueno, ya me estoy acercando al final. El compromiso del cristiano no debe estar subyugado al color político, a ningún color político. Si tú eres cristiano, no tienes que estar subyugado a ningún color político. La labor del cristiano es defender todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, todo lo excelente y digno de alabanza. No lo estoy diciendo yo, no lo dijo Tocqueville. Esto ya saben de dónde viene. Y denunciar aquello y aquellos que vayan en contra de estos principios rectores, sin importar el color político que tengan, se haya votado por ellos o no. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En la parte de arriba de esta caricatura o de este cartón que acaba de salir, en la parte de arriba está un expresidente de México, se llama Felipe Calderón, diciendo, acabaremos con el narcotráfico. Y al lado de él está Genaro García Luna, uno de los peores narcotraficantes que ya está preso en Estados Unidos, en Nueva York, por tráfico de influencias y por narcotráfico. Y al lado de este Genaro García Luna, un militar de alto rango que también le entró al narcotráfico. Y el expresidente, que yo en algún momento de confesar creí que era un buen presidente, diciendo acabaremos con el narcotráfico cuando él se alió con el narcotráfico.
Y luego abajo la caricatura de Andrés Manuel, el presidente que hemos analizado profusamente, que dice, acabaremos con la corrupción, y al lado de él tiene a un sujeto que se apellida Bartlett, que fue el ejecutor del peor fraude electoral que ha existido en este país en 1994. Y lo contrató para que fuera de su grupo. Y al lado de él está una funcionaria pública que fue una deportista muy prestigiada aquí en México, que ganó alguna medalla olímpica y que se encargó de robarse el dinero de los deportistas de este país. Entonces, el punto es, mi labor como mexicano es observar, es denunciar, es vigilar, sea verde, morado, rojo, azul, guinda o amarillo, no importa el color, porque nosotros fuimos llamados a defender todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, todo lo excelente y digno de confianza, del color que sea. Y cuando no cumplan con su palabra, también señalar. Si voté por él o no, igual se tiene que hacer. Andrés Manuel se despidió hace poco con este sexto informe de gobierno y entonces les mostré a una madre buscadora al principio de la presentación. A las madres buscadoras no la recibió. Aquí en México dijo que el servicio médico iba a ser igual que en Dinamarca y en Dinamarca se han reído de nosotros porque el servicio médico aquí empeoró, no mejoró, empeoró. Eh, ha habido casos de corrupción, se les negó el medicamento a los niños con cáncer, que ya tenían el medicamento garantizado por ley en este país, se les quitó. Una serie de cosas que hay que reclamar también, como en cualquier país latinoamericano donde un mal presidente gobierna. La iglesia y la democracia en América. Y estas son las diapositivas con las que cierro, donde hay preguntas que no vamos a responder, que son preguntas que necesitamos hacernos y que van a, para quienes estén tomando este curso con fines de evaluación, de aquí se van a sacar las preguntas para, se van a seleccionar las preguntas para lo que ustedes van a hacer en el escrito. Hablando de la centralización y de tu rol como líder, ¿tiendes a distribuir las responsabilidades o prefieres centrar el poder? ¿Qué resultados has obtenido haciéndolo de esa manera y qué puede mejorar en este aspecto? ¿Qué puedes mejorar en este aspecto? ¿Qué haces para proteger a los miembros menos populares, a los más difíciles de tratar o a cualquier persona que sea o representa una minoría dentro de tu congregación o en tu círculo de influencia? Ya hablamos un poco de ello en un bloque introductorio en el bloque introductorio al referirnos a la inclusión de los diferentes en nuestro círculo de influencia. ¿Qué riesgos existen en la práctica del gobierno de la mayoría cuando no se incluye a las minorías en los planes? Menciona alguna experiencia al respecto ocurrida en tu congregación. ¿Cuál es la importancia de la existencia de contrapesos de poder en las organizaciones humanas? ¿Puedes identificar en la Biblia algún contrapeso que equilibre tu tendencia a hacer lo que mejor te parece? Sustenta tu respuesta. Cuando eres líder, ¿practicas de alguna manera la democracia con tus subordinados? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué resultados favorables y desfavorables has obtenido al actuar de esta manera? El modelo gradual de clases sociales mencionado por Tocqueville, ese que tiene movilidad social, requiere que las organizaciones abran oportunidades de capacitación y mejora como parte habitual de sus prácticas. La organización a la que perteneces o tu congregación las ofrece, y si eres líder o responsable de esta organización, abres esos espacios. Hay reglas claras con las cuales tus colaboradores puedan entender la manera de participar en esas oportunidades, porque hay iglesias hipercerradas. O sea, los que gobiernan, gobiernan y los demás te aguantan. No, no hay manera de que esto circule. De alguna manera, las revoluciones, o en escala mucho menor, los desacuerdos comunes están cimentados en la percepción de injusticia por parte de un grupo oprimido o por el miedo de perder lo acumulado por aquellos que tienen algún grado de riqueza o poder. ¿Cómo pudieras prevenir el surgimiento de conflictos en tu organización causados por estas dos circunstancias, ya sea injusticia o miedo a la pérdida? No importa si eres líder o no, puedes proponer tus ideas, lo que de aquí surja, a quienes las pueden poner en práctica en tu congregación o en tu organización. ¿Recuerdas algún ejemplo bíblico que hable de algún grupo oprimido que se subleva o de alguna organización que protesta porque percibió que perdería sus privilegios? ¿Qué sucedió? ¿Cómo resolvió Dios el asunto, si es que se resolvió? ¿Y qué puedes aprender de ello con respecto a los descubrimientos de Tocqueville?
¿Identificas en tu congregación cómo se desarrolla la dinámica de igualdad-libertad? Recuerda que a mayor igualdad, menor libertad y viceversa. ¿Qué predomina en tu congregación? ¿La igualdad o la libertad? Toma un aspecto de la congregación para responder a esta pregunta, por ejemplo, la doctrina. ¿Los congregantes son libres de pensar distinto a las posturas oficiales de la congregación o se prefiere la igualdad de pensamiento? ¿Qué sucede si en tu congregación, qué sucede en tu congregación si alguien expresa opiniones que no se alinean con las enseñanzas oficiales del grupo espiritual al que perteneces? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué postura tiene la iglesia de tu país frente al gobierno en turno? ¿Es contrapeso, como lo vimos con Tocqueville, o aliada al poder, como está sucediendo en mi país? Y finalmente, ¿cómo evitas la tentación de hacer lo que tú quieres sin escuchar las opiniones de los más cercanos a ti? Recuerda que la centralización del poder en manos humanas no es prudente según la propuesta de Tocqueville. ¿Qué estrategias notas que el gobierno de tu país ha puesto en práctica para fortalecer o debilitar el poder de las iglesias locales? ¿Qué efectos observas en los miembros de tu congregación que son producto de la influencia política del gobierno local, estatal o federal del país donde vives? Por ejemplo, recuerda la diapositiva que acabamos de ver de los mensajes escritos en la red social de Facebook respecto al expresidente de México. ¿Tienes la capacidad de reconocer que tus ideas pueden estar equivocadas, aunque las hayas tenido por mucho tiempo? ¿O prefieres seguir con ellas aunque sospeches que algo no está bien con ellas? ¿Estás abierto a la crítica o a recibir algún punto de vista contrario a tus ideas? O recibir un punto de vista contrario a tus ideas es imposible. Y con esto hacemos una pausa, una pausa total, porque aquí acabamos la clase. Eh, entonces, voy a dejar de grabar en este momento. Les agradezco a los que han visto esta clase a través de los medios digitales, esta clase grabada. Para poder ser parte de las conversaciones que tenemos al final de estas clases. Les invito a que se suscriban a los cursos de apoliandes.com. En esa dirección ustedes podrán encontrar la oferta académica disponible. Y para quienes nos quedamos aquí después de esta grabación, pues seguimos la conversación. Gracias por haber estado.